página 55. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 350-950. Preámbulo. 0.12. Lo que anuncia el futuro. Europa occidental necesitó 5 siglos para levantar cabeza, pero durante otros 10 dominará el mundo. Debemos admitir, en vista de los resultados, que hacia el año 500 hubo entre sus manos algo más que polvo y saldos. Se suele dar demasiada poca importancia, porque la escasez de nuestra documentación las hace raras, a las manifestaciones que saludaron con alegría la llegada de los invasores, del mismo modo que, tradicionalmente, se condena la posterior conversión al Islam de tantas regiones que habían sido antaño focos del cristianismo. ¿Cómo es que el Islam le arrebató seguidores al cristianismo? Se ve, en dicho fenómeno, la excepción, la traición, la desviación ideológica. Siempre en nombre de Cicerón y de Marco Aurelio nunca se interroga a la abrumadora masa de los humildes. Sin embargo, de ahí parten las aclamaciones a los recién llegados, y tales aclamaciones deberían movernos a pensar que nada dura ni resulta posible si 9 hombres de cada 10 no lo aceptan, pero que todo se hace viable si responde a un deseo tenaz y mudo de la inmensa mayoría. Ahora bien, en el siglo V, un sacerdote, Salviano, escribía precisamente: despojados, apaleados, tras haber perdido el honor de ser romanos y todo derecho a la libertad, los pobres fueron a buscar entre los bárbaros la humanidad de los romanos. Mito del buen salvaje, exclaman, sarcásticamente, los cultivados. ¿Acaso tengan razón? Pero con solo que la Iglesia meta baza y que unos cuantos senadores estimen preservados sus intereses con el cambio, nos encontramos de pronto con la Galia merovingia. ¿Este retorno a las fuentes, se hizo con el beneplácito de la población? Pienso que sí, al igual que más tarde ocurriría con la aquiescencia al Islam. El pueblo traicionado se convierte en exigente y escoge una religión sin complacencia, pero sin sutilezas, un poder concreto y visible, un horizonte limitado pero seguro. ¿Cómo ver en esta actitud un simple retroceso? Además, el impulso rural se acompaña a menudo de un resurgir lingüístico, mental, familiar, amplio, que resquebraja el barniz grecorromano en Galia, Iliria, Egipto, África, España. Y lo cierto es que lo que aportan los recién llegados no merece en absoluto el desprecio del que les hacen objeto los letrados henchidos de romanidad. La misma Galia, como se lamentaba Camille Jullian, no había ganado tanto, al fin y al cabo, con la ocupación romana pasado el siglo V, no hay una sola tumba que no pruebe la superioridad de las técnicas artesanales del bárbaro comparadas con las mediocres prácticas mediterráneas. De esta superioridad tenemos la prueba científica, gracias al arco eléctrico. En lo que respecta a las armas y las herramientas, la calidad de las construcciones de madera, la ganadería porcina y bovina, la caballería de guerra, el arte abstracto o la representación de animales, que todavía nos cautiva, admite comparación con el legado greco-romano. Las estructuras familiares y los procedimientos agrarios no tienen nada que envidiar al derecho romano o a los miserables cultivos meridionales. Si a ello añadimos el vigor demográfico que en esos años parece huir del viejo mundo, el cuadro, según creo, queda completado. Pero también tiene lugar un crecimiento en otro campo, y sobre este no hay polémica posible, porque es cuantitativo e indiscutible. Se trata del ensanchamiento del mundo. Constituye un fenómeno capital, el único que puede justificar la cesura entre antigüedad y Edad Media en la época en que la buscamos. Antes de 300 o 350, la historia concierne exclusivamente a una larga franja de tierras que, desde Gibraltar hasta el Japón, está contenida entre el trópico y los 50 grados de latitud norte, en los 4 grandes imperios mediterráneos o subtropicales que se reparten por esas fechas. La zona civilizada, se escribe mucho y se progresa poco. Más al sur, en la Arabia preislámica, en el África negra, donde diversos pueblos se agrupan,
así como en Indochina, existen zonas en las que se desarrollan otras culturas y hacia las cuales, por otra parte, acuden los imperios para procurarse esclavos, metales preciosos, materias primas. Pero sobre todo en el norte, florecen nuevas áreas culturales que la arqueología actual revela progresivamente en toda su riqueza y amplitud, las de los dacios, sármatas, germanos, celtas, turcos tal vez. Estos pueblos son mudos, pero sus tumbas, sus hábitats, y a veces sus hazañas cuyo eco llega hasta el sur, dan fe de su vigor, sus capacidades, su diversidad. En adelante, estas dos zonas del norte y del sur formarán parte de la historia. El mundo occidental abarca así desde el Báltico hasta Guinea, y desde los Urales hasta Zanzíbar. Sea cual sea la causa que se atribuya a esta dilatación, representa un cambio decisivo en la historia humana, porque ofrece, de repente, una posibilidad de abertura y de progreso, preludio natural a la expansión del siglo XVI, que de nuevo desplazará los límites. Un cambio de esta magnitud no se produjo de la noche a la mañana. En el interior mismo de la zona medular se podían percibir sus primeros síntomas mucho antes de las invasiones. Los centros vitales, los polos económicos o intelectuales se acercan poco a poco a los mundos nuevos, como si, por adelantado, fueran a su encuentro, de Roma a Milán y luego a Tréveris, de Atenas a Constantinopla o Alejandría pronto serán Bagdad, El Cairo, Kairuán, York o Colonia. Mucho antes de que Alarico levante la mano contra ella, Roma ya no está en Roma. El Mediterráneo ha dejado de ser el lugar geométrico de la civilización en el oeste, y no es más que un objeto de disputa por parte de dominaciones ribereñas que se apoyan en un hinterland profundo, desde siempre despreciado o desconocido. Frente a esta deserción del centro, frente a esta agonía de la ciudad de los hombres, ¿cómo no comprender que un pensador del talante de Agustín haya querido arrastrar a sus semejantes hacia la ciudad de Dios? Página 58.